Súper, pues ¿cómo estamos? Bien, pues vamos a... Bien, siempre el final de una conferencia es raro, especialmente cuando mañana te toca predicar 4 veces. Pero anoche fue tan bueno. Las palabras de Marcos y de mi compa el G, el Grassman. Necesitaba esa palabra. No sé cuántos estuvieron aquí anoche. Si te la perdiste, neta que loser eres. No es por nada, sin ofender. Pero he escuchado a Grassman predicar desde hace unos 11 años. Sí, 10 años más o menos. Y la palabra de anoche fue una de esas que personalmente necesitaba. El gozo de nuestro llamado es lo que más necesito ahorita. Las ganas de seguir haciendo esto, ¿no? Entonces yo sentí como que se acabó. Y luego me di cuenta, a mí me toca predicar mañana. Y tenía algo listo y estaba como que... no sé, ya no quedaba. Y dije, voy a orar esto una vez más y checar. Porque a veces pues uno quiere predicar su mejor mensaje pues, porque se quiere lucir. Y siendo honestos, pero mi mejor mensaje pues no le queda a la conferencia. Y me puse a orar y le escribí a mi esposa, le dije, hey Mimi, ora por mí, la neta no sé cómo acabar esto. Siento que ya se acabó, la palabra de Grassman fue exactamente lo que todos ocupábamos. Y ella dijo sí, y estaba orando. Y hoy en la comida, entonces estaban contando su testimonio de COVID y la iglesia. Y, hemos comido como no tienen idea. No tienen idea. Ayer, por ejemplo, tuvimos que tuvimos que apurarnos a desayunar porque teníamos que ir a comer. Fue de ese tipo de días. pero hoy en la comida sentí como que Dios me habló, me metí al carro con Humber, le escribí a mi esposa. Ella rápido dijo, no, sí, ese es el tema. Y entonces estoy confiando en mi esposa, también conocida como la Santa Espírita. Pero usualmente confío en que ella escucha la voz de Dios. Entonces a lo mejor se siente un poco raro como tema final, pero sinceramente creo que Dios trajo a la gente correcta a esta habitación. Y aunque no es como que el chido clímax para la conferencia, creo que es algo que todos tenemos que escuchar. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del fin del mundo. ¿Está bien? Chido. Así algo más fácil, light. Fácil de digerir. Es un digestivo, es un postre para la conferencia. Entonces vamos a orar y realmente pedirle a Dios que nos hable. Señor, te damos gracias por lo que ya has hecho en nuestras vidas. Y Señor, estamos listos para taclear el mundo y seguir hacia adelante en tus fuerzas, Señor. Y Padre, te pido que nos hables y específicamente a aquellos que necesitan esta palabra. Señor, queremos ser tierra fértil. Y Señor, pedimos que lo que estés hablando hoy produzca fruto, ya sea de inmediato, de repente, como dice tu palabra, o a su debido tiempo. Y te pido, Señor, que sí, por una gracia sobrenatural para compartir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, todos dijeron en voz alta, amén y amén. Pues Mateo 28, versículo 20. Es el último versículo del libro de Mateo, del documento de Mateo, donde él está documentando como buen historiador la historia de Jesús. Él termina con esta última frase de Jesús, letras rojas en mi Biblia. Jesús nos dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Deja que eso caiga por un segundo. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pues estamos en el 2021 y el mundo no se acabó en el 2020. ¿Cuántos secretamente están anhelando que ya fuera el fin del mundo?
que tú ibas a ser Will Smith contra un montón de zombies. Porque siempre es así, ¿no? Yo sé que la idea de que fantaseamos con el fin del mundo no es algo con lo cual a lo mejor confesamos o decimos todo el tiempo, pero la verdad es que sí lo hacemos. Es una fantasía que ha pasado de generación en generación. Y es chistoso porque siempre mi mamá lo dice así, siempre son los viejitos que están diciendo que ya es el fin del mundo porque realmente es el fin del mundo para ellos. Entonces toda generación pasa por algún tipo de ya es el fin del mundo. Y lo fantaseamos y no sé, nos gusta el tema. La neta nos gusta un montón el tema. De hecho, es una fantasía. Yo creo que siempre somos los héroes de la película. Nosotros somos John Cusack en 2012, o somos La Roca en San Andreas, o somos, no sé, ¿cuál fue la del asteroide que salió el año pasado? Se llama Greenland en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Pero llega un asteroide y pues el papá salva a la familia, ¿no? O sea, ¿cómo? De un asteroide sabe, pero era el mismo vato que fue el gladiador. Entonces obviamente le ganó un asteroide. Y tú y yo siempre somos esa persona en nuestra fantasía. Siempre somos los que tenemos pistolas, siempre somos los que matamos a los zombies, siempre somos los que encontramos un avión abandonado y mágicamente la sabemos manejar o volar. Y así funciona. Y a lo mejor dices, pues es que yo no he tenido esa fantasía. Pues a lo mejor tú eres el único, eres un unicornio y Dios te bendiga. Sin embargo, ha sido algo que ha cautivado a las masas por milenios. No es un tema nuevo. Cada generación desde que Jesús se fue ha pensado, Jesús ya va a volver. Ya se va a acabar ahorita. Las cosas ya se van a calmar. ¿Y sabes qué? Los medios de entretenimiento se han aprovechado de eso en los últimos 100 años. Desde que han existido películas. Ok, si quieres ver una película vieja, ve de Metrópolis. ¿De qué se trata? Del fin del mundo. Es una película, fue una de las primeras películas hechas. Es silenciosa y todos actúan. Y hacen todas esas ondas. Es el fin del mundo. Desde que se hicieron películas, hay películas acerca del fin del mundo. Desde que se escriben libros, hay libros acerca del fin del mundo. Desde que hay canciones acerca del fin del mundo. Entonces el Hollywood sabe, esto vende. Libros se venden. Cada 5 o 6 años sale algún libro nuevo que vende mínimo 1 millón de copias acerca de cuándo se va a acabar el mundo o cómo se va a acabar el mundo. A lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con la serie de Dejados Atrás. A lo mejor vieron la terrible película donde sale Nicolas Cage y dijiste, ¿cómo puedo borrar esa memoria de mi mente? Pero ha cautivado nuestras imaginaciones y lamentablemente esta fantasía se ha metido a religiones. Y digo religiones porque no nomás es la religión cristiana, sino de la religión cristiana con estas fantasías han salido sectas. Yo sé que es una palabra fuerte, pero eso es lo que son. Sectas fuertes, o sea, podríamos hablar acerca de las sectas más fuertes, donde empieza a haber un montón de abuso sexual, o empiezan a adorar a cierto ser humano, o cometen suicidio todos en masa. Estas cosas han sucedido generación tras generación, y se infiltra y es tóxico. Déjalo digo así. Un detalle más, nomás chequé en Wikipedia de volada. Wikipedia tiene documentado en la última década, los últimos 10 años, 21 casos reales, fuertes. No estoy hablando de que la iglesita de la esquina, no. Estoy hablando de casos grandes, 1 millón de libros vendidos, 10 millones de libros vendidos, masas, histeria en algún país o en algún lugar. En los últimos 10 años, 21 casos de esta magnitud. Obviamente hay algunos años donde esto es más fuerte. ¿Se acuerdan del 2012? Que los mayas dijeron que todos nos íbamos a morir. Ahí hay 3 fechas que gente creía, pues aquí se acaba, incluyendo el 12 de diciembre.
El año 2017 a lo mejor pasó por encima de nuestro radar aquí en México, pero como se estaba acomodando las cosas entre Corea del Norte y Estados Unidos, se creía que iba a haber guerra nuclear y eso podría aniquilar a la humanidad. Y obviamente el más fuerte en los últimos, 5 años ha sido el año pasado, en el 2020. O sea, tuvo que haber corrido por tu cabeza que ese es el fin. Ese es el fin, la pandemia va a acabar con todo. Pero digo algo y por favor, voy a hacer mi caso, pero es en serio cuando digo esto. Cristianismo en su esencia no es una religión acerca del fin del tiempo, de los tiempos. No es acerca del fin del mundo. No lo es. No nació de ese concepto. Hay religiones que sí, hay culturas que sí, pero cristianismo no es una religión basada en el fin del mundo. Es una religión basada en la salvación del mundo. O sea, piensa por un segundo en nuestro versículo favorito como cristianos, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues si me pueden poner el 17, es el que no nos memorizamos, pero a lo mejor es igual de importante. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo, a Jesús, al mundo para destruirlo, para condenarlo, para que ya todo caiga en cenizas y vamos a rescatar a algunos y vamos a dejar a algunos dejados atrás. Sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, una vez más, el cristianismo no es una religión basada en el fin del mundo, es una religión basada en redimir al mundo. Como cristianos, tenemos que creer que el futuro es un amigo, que el futuro es un amigo, que Dios está redimiendo el mundo. Que lo que Jesús dijo en Juan 5 es cierto, que Él siempre, que nuestro Padre siempre está trabajando. Y sí, a lo mejor las cosas no se ven perfectas, claro que no, pero está trabajando en esto. Y es paciente en su trabajo. A veces demasiado paciente, pero es paciente. Y está redimiendo el mundo poco a poco. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos? Pues esa traducción está correcta, ¿no? Es que a veces lo usamos y con nuestro sesgo cognitivo ahí le ponemos, es el fin del mundo. Pero no, la palabra original en griego es el fin del aion se dice. Y aion se traduce muy simple, es tiempos. La Biblia lo traduce bien, especialmente las versiones modernas. Ahí el King James y la Reina Valera dice hasta el fin del mundo, pero pues no es la traducción correcta para aion. Aion significa generaciones o eras o tiempos, periodo de tiempo. Y esa es la cosa. Jesús nos dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del aion, cuando se acaben los tiempos. Y la verdad es, Jesús estaba hablando acerca de algo muy en específico, que con su muerte y resurrección se había acabado una era. La era donde reinaba la muerte y el pecado. Lo venció en la cruz y lo venció esos 3 días que estuvo en la muerte misma. Cuando resucitó, venció al pecado y venció a la muerte. Y se acabó su era, les robó las llaves al infierno. Le robó las llaves a la muerte misma, la venció, le arrancó el aguijón y dijo, no, se acaba aquí. Entonces ahora, hoy en día, ¿dónde vivimos? Porque la neta las cosas, pues hay muerte y hay pecado. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Pues tú y yo vivimos en una temporada donde tenemos 2 eras sobreposicionadas, ¿no? Están entrelazadas las dos, una está con la otra. Y vemos que sí, la muerte ha sido derrotada y al mismo tiempo está siendo derrotada y todavía Jesús no regresa. Pero las cosas en fe están mejorando generación en generación. No es el cliché de cada viejito
Ay, cuando yo estaba joven todas las cosas eran chidas y perfectas. Y luego te la cambian el próximo día, ¿eh? No, cuando yo estaba joven trabajábamos a los 8 años de edad, íbamos a la fábrica, subíamos la colina, estaba nevando, quedaba a 8 kilómetros y luego de regreso también estaba de subida y estaba granizando. Y luego te dicen, pero ay, el mundo está empeorando y empeorando. No, en fe, como cristianos, tenemos que seguir confiando que Dios está trabajando, el pecado está siendo vencido, la muerte ha sido vencida. ¿Y qué creen? Al final de la historia todos resucitamos. Estas son buenas nuevas. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Se acaba esta era, pero ¿qué crees? Las eras siempre se están acabando. Ahorita estoy leyendo un libro, bueno, lo escuché. No sé si se vale decir que lees un libro cuando lo escuchas, pero pues son 6 horas de Tepic para acá y pues estoy completando un libro, digámoslo así. Y puse un libro en el camino y se me hizo súper atractivo. Se llama El fin siempre está cerca. Y es un libro de un historiador que se llama Dan Carlin. Fascinante este hombre, tiene un podcast que no es un podcast, cada episodio dura 6 horas y media. O sea, ¿piensan que Armadillo es largo? No, escuchen a Dan Carlin. Y es fascinante, se llama Hardcore History, su podcast, y sacó este libro. Y el libro es fascinante, es acerca de todas las veces que casi se acaba el mundo. Entonces habla de la plaga negra y habla de la Segunda Guerra Mundial, pero también se va atrás a cuando se acabó Roma y cuando se acabó Babilonia y cuando se acabó este imperio y el otro imperio y casi se acaba el mundo porque había una hambruna de tantos años y se va, es tragedia tras tragedia, no es como que un libro como, qué chido, no, pero te das cuenta de que la neta casi nos acabamos como especie un montón de veces. Porque eras se están acabando siempre. Imperios suben y se caen. Ciudades se levantan y ahora son ruinas a donde vamos y nos tomamos selfies. Eras siempre empiezan y siempre terminan. Eras siempre están comenzando y luego se acaban. Por ejemplo, para Israel en ese tiempo, la era para los... ¿Te has preguntado por qué judíos de ahora, judíos actuales, no actúan como judíos de la Biblia? O sea, no ves un montón de como que llevando su chivo al templo y sacrificándolo. ¿Te has preguntado acerca de eso? Pues fue porque Israel fue aniquilado más o menos 70 después de Cristo. Destruyeron 3 diferentes cosas. Destruyeron a Jerusalén mismo. Entonces su ciudad, su capital, de donde salía todo su gobierno y su política y cómo funcionaban en el mundo. Destruyeron el templo junto con Jerusalén, entonces ese fue toda una... Ese incluía 2 cosas. Al destruir el templo ya otra vez, significó el fin para sus rituales y su religión y tuvieron que reinventarse después. Fueron aniquilados. Y puedes leer este lenguaje de diferentes historiadores y puedes leerlo en la Biblia. Puedes leerlo de la primera vez que Jerusalén fue conquistado y fue destruido, pero después lo puedes leer después en Apocalipsis. Y el lenguaje es muy sencillo, no es muy sencillo, es muy apocalíptico. La luna sangró, las estrellas se cayeron, el mundo se acabó. Porque es la única manera de describirlo, ¿no? O sea, imagínate que México fuera conquistado por otro país y toda nuestra cultura aniquilada. Que fueran a los lugares, no sé, a la Ciudad de México y a diferentes lugares importantes para México, que destruyeran a todos nuestros íconos, que destruyeran cualquier cosa del internet acerca de nosotros, que no te dejaran hablar español, que mandaran a todos los hombres a la guerra, que embarazaran a las mujeres y tuvieran hijos con ellos para que fueran de diferente raza. ¿Cómo describiríamos una guerra así? O una conquista de este tipo. La luna sangró. El sol no salió por 3 días. Las estrellas se cayeron. Las ciudades estaban en humo y en ruinas. Porque ese es el único lenguaje que tienes. Solo lo puedes describir como es el fin del mundo. ¿Cómo crees que se sienten ahorita en Afganistán?
Ahorita ese es el lenguaje que me imagino que están usando. El mundo se acabó. El mundo se acabó. Y eso funciona para masas, pero también funciona con nosotros personalmente, ¿no? Porque eras siempre se están acabando en nuestras vidas también. Pensaste que iban a vivir felices, casados para siempre y hubo un divorcio. Es tu apocalipsis personal. Te diagnosticaron con cáncer. Un pariente o un familiar o alguien que amabas mucho fallece de COVID en estos últimos 18 meses. ¿Cómo lo describes? O tienes que cerrar la iglesia por 1 año y medio. Cuando pierdes a gente que amas. Cuando pierdes el trabajo. El mundo se acabó. O sea, soy el único que ha estado en el carro pensando el mundo se está acabando y miro el carro que está a un lado y están escuchando Bad Bunny o algo así. Y quiero gritarles y decirles, ¿qué hacen? El mundo se está acabando. Pero es mi propio apocalipsis, no es el de ellos. Yo me siento solo en ese apocalipsis. Pero si fuera igual de poético como los autores de la Biblia, pues a lo mejor usaría lenguaje como la luna sangró y las estrellas se cayeron. Yeah. Ahora, antes de que piensen que soy un hereje, hablando así, soy bastante ortodoxo, ¿ok? Mucho más de lo que, yo sé que por los tatuajes no se nota, pero en mi creencia y en mi religión soy bastante ortodoxo. Es más, soy ortodoxo. Yo pongo la X en ortodoxo. Pongo el orto en ortodoxo, ¿ok? Entonces déjame ser claro acerca de algunas cosas que creemos como cristianos. Si dices, ay, pero pues si no se va a acabar el mundo. Déjalo digo claro. Creemos en la segunda venida de Jesús. Amén. Todos en voz alta pueden decir algo. Creemos en la segunda venida de Jesús. Jesús sí va a regresar. La segunda cosa es que va a haber un juicio para los vivos y los muertos. Sí va a haber. Y me brinqué toda una parte de la Biblia y parte de esta enseñanza que quería hablar, pero me la brinqué por cuestión de tiempo porque quiero llegar a algo más. Pero, pues, ya, la Biblia es muy clara acerca del juicio. El juicio no va a ser a base de tus acciones. Dios va a juzgar y va a eliminar, como lo diría Pablo en 1 Corintios, va a juzgarnos por fuego, pero para poder separar el heno del oro. Entonces cualquier odio en la sociedad, en el mundo, en nosotros, se va a quemar con ese fuego, pero que va a perdurar, que va a seguir hacia adelante en la nueva era junto con Jesús, en el cielo, es el amor, ¿ya? Entonces a lo mejor Dios no va a juzgar, no sé, va a juzgar vivos y muertos, amén. Ok, y última, creo en la resurrección. Creo en la resurrección. Que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aun cuando pasamos por muerte, vamos a salir del otro lado. Bien, estoy predicando bien. Entonces digan amén o algo. Vamos a salir del otro lado. Amén. Ok. Entonces, con eso, ¿qué nos incumbe estar tratando de adivinar cuándo se va a acabar el mundo? En buena onda. Jesús dice claramente, no traten de adivinar cuándo voy a regresar. Y cristianos por los últimos 2000 años tratando de adivinar cuándo va a regresar. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa cómo va a ser? En buena onda. Yo genuinamente creo, que si tú dedicas tu vida a hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente, sea lo que creas acerca del fin del mundo, sea lo que creas acerca de la segunda venida y cómo va a ser y cuándo va a ser, la mayoría del tiempo vas a estar equivocado como todos los demás payasos que lo han intentado.
Pero yo creo que Jesús va a llegar y te va a dar una palmada en la espalda y te va a decir, bien hecho, siervo fiel. Así de sencillo. No nos urge saber cómo, cuándo, dónde, etc. Pero lo que sí nos urge saber, y aquí es donde no sé, no estoy terminando, pero aquí me quiero enfocar, es que Jesús nos dice, voy a estar con ustedes siempre. Aun cuando se acaben las temporadas, aun cuando se acaben los tiempos, aun cuando se acaben las eras. Y eso es el evangelio, ¿no? Dios con nosotros, Emmanuel, feliz Navidad, ¿no? Es Jesús, Jesús es Dios entre nosotros. Es Dios mismo poniéndose carne y hueso y mudándose al vecindario. Estas son las buenas nuevas. Que Jesús no nomás lo dice como político, sí, les prometo un puente, pero no tenemos río, pues también les pongo un río. No, Jesús, ¿qué hizo? No nomás prometió que iba a venir, vino y cambió literal el calendario. Pero vino y anduvo con nosotros. Y quiero que tomes un momento y pienses en Jesús en carne y hueso aquí con nosotros. El verbo haciéndose carne, Dios mismo, la energía divina cobrando vida y caminando entre nosotros. ¿Cómo llegó? ¿Alguien se sabe la historia de Navidad? Llegó como un bebé. Pero no nomás como un bebé. Ya estoy planeando mi predicación para Navidad. Estoy emocionado. ¿Sabes cómo le quiero poner? La Navidad apesta. Porque piénsalo por un segundo. Jesús nació en medio de un establo, rodeado de animales, pañales sucios. Nació entre campesinos y pastores de ovejas. Nació entre los más humildes de la tierra. Nació en peligro de persecución. Creció como inmigrante ilegal. Creció entre nosotros. Ahora, nosotros la tenemos bien. No me importa quién tienes. Si nos vamos en la historia, cómo han vivido seres humanos, te prometo que si tú tuvieras la opción de ser un rey hace 500 años y vivir en las condiciones en las que vives hoy, preferirías vivir en las condiciones en las que vives hoy. Porque la humanidad ha subido a otro nivel. O sea, piénsalo, hoy me dolía un montón la cabeza. ¿Sabes qué hice? 2 pastillas y adiós. Yo no ocupaba que el curandero llegara y pusiera incienso ¿sí me entiendes? Hoy comimos comida de otro estado, comida oaxaqueña. ¡Qué chido! ¿Tú tienes un refri? ¿Todos aquí tienen refri? Jesús vino en un tiempo donde no había refris, no había microondas. Tú y yo vivimos en el 1% de los que mejor han vivido en la humanidad. Pero Jesús no vino aquí, vino en aquel entonces. Y en aquel entonces vino con los más pobres y humildes. Jesús no mantuvo su distancia. Y creció en peligro. Y esto no fue por un rato. O sea, pudiendo llegar como rey, llegó en un establo. ¿Por qué? Porque está entre nosotros, está con nosotros en cualquier tiempo y cuando se acaben los fines de los tiempos. Está entre nosotros. Aun cuando creció y llegó a ser adulto, nunca mantuvo su distancia. Piénsalo por un segundo. Todos aquí, menos yo, tenemos cubrebocas. Sin embargo, Jesús tocó a leprosos. No mantuvo su distancia. Platicó, conversó con mujeres cuestionables. Se sentó y comió con pecadores. Anduvo con cobradores de impuestos que eran los traidores de su nación y también sanó a la hija de un soldado romano. Anduvo entre las masas. Estuvo dentro de la humanidad apestosa de quienes somos. Sudó, sangró y lloró entre nosotros. No se perdió de absolutamente nada de la experiencia humana, ni el pecado mismo.
Piénsalo por un segundo. Yo vivo con yo creo que Jesús nunca pecó. Nunca. Pero aún en pecado no mantuvo su distancia. ¿Por qué Jesús se bautizó? Es un acto de arrepentimiento, ¿sabes? Me arrepiento por mi vida pasada y salgo una nueva persona. ¿Por qué Jesús lo hizo? A mí me gusta pensar que fue por solidaridad. ¿Todos se andan bautizando? Yo también. Porque así es Jesús. Piénsalo, Jesús nunca pudo haber orado, Padre, perdóname mis pecados. Sin embargo, ¿qué es lo que oraba? Padre, perdona nuestros pecados. Porque aún en nuestro pecado no mantuvo su distancia, se unió junto con nosotros y dijo, aquí estamos, somos. No mantuvo su distancia. Sufrió. Fue a funerales. Estuvo lloró. Su mejor amigo murió. Sí, lo resucitó, pero lloró porque se murió su mejor amigo. Y no nomás eso, fue acusado falsamente, injustamente, y murió. Y no fue una muerte así dulce, no. Murió torturado, humillado, acusado falsamente, como ya dije, de manera pública. Y fue a esta cosa que la neta no entendemos, llamado la muerte. Fue ahí. Visitó la muerte y la neta no sabemos mucho. Hay como que algunos detalles que la neta yo todavía sigo luchando, no la entiendo, pastor, a lo mejor usted. Próximo domingo lo va a explicar todo acerca de la muerte, ¿verdad? Pero fue a este lugar al que todos tememos, seamos sinceros. A lo mejor dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Cualquier miedo que exista nace del temor de la muerte. Muerte de algo o tuya. Algo, alguien o tuyo. Y Jesús entró ahí, a la panza de esa bestia. Y salió del otro lado. Y cuando salió del otro lado, regresó con un mensaje: no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Y nos promete después, dice, ustedes también pasarán por eso. A sus discípulos les dice, hoy no, a donde voy yo, ustedes todavía no van, pero sí van a ir. Y ahí mismo nos promete la resurrección. Y luego Jesús asciende al cielo. Y muchos sentirían, eso es un abandono, ¿no? Se fue. Ahora tenemos que esperar y aguantarnos hasta que regrese. Pero aquí es donde entra un concepto que la neta no entiendo al 100. Si les soy sincero. Entonces no voy a hablar tanto, pero más o menos si les puedo dar un vistazo a lo que yo he visto. Es donde nace la idea del Cristo cósmico. ¿Sabes quién estaba fascinado con el Cristo cósmico? Pablo. De alguna manera, Jesús al ascender al cielo, sí, ahora se sienta a la derecha del Padre, pero también está disponible a todo aquel que cree o que lo necesita. No nomás ascendió, sino está en todo ahora. Está por todos lados. Y si lo buscas, lo encuentras y está disponible a todo al que pide. ¿Cómo es posible que está sentado a un lado de la diestra del Padre, juzgando a naciones, derecha e izquierda, pero también está disponible a nosotros? No entiendo, pero pues yo no entiendo cómo crecen mis uñas, todavía me las muerdo. Vean lo que dice Pablo en Efesios 4, me encanta este versículo, Efesios 4:10. Bueno, me la tienen en pantalla ya, se mueven bien rápido, son lo máximo. Dice, y el que descendió es el mismo que ascendió. ¿Quién es ese? Jesús. Por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo, del cosmos completo. Ahora Jesús, me encanta, acabo de leer Narnia, y me encanta una parte donde una niña se topa con Aslan.
Y le pregunta a Aslan, ¿comes a niñas? Y Aslan es Jesús, ¿ok? Nomás para que entiendan cuando leen Narnia. Y el león contesta y dice, como a niñas, como a niños, como a adultos, como a reinos y reyes y como universos completos. Algo sucedió en ese ascender al cielo donde toda la totalidad del cosmos ahora está en él. Yeah. Y ahora está disponible a todo aquel que cree. Todo aquel que lo invoca, todo aquel que lo necesita. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Dónde no está Cristo? ¿Dónde no está Cristo presente en nuestras vidas? Porque Jesús nos dice que está con nosotros siempre. Y esa es la cosa, yo empecé a escuchar el término nueva normalidad y me asustó un montón. Dije, no, el gobierno ahora nos va a poner el chip y la marca de la bestia y las cosas nunca van a ser lo mismo. Y me acordé de una convicción que Dios me dio en el 2017. Lo mejor está por venir. Entonces, se vea como se vea, esta nueva normalidad, la vida después de esta pandemia, que obviamente no se ha acabado aún. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver la iglesia? ¿Cómo se va a ver tu vida? Podemos confiar que Jesús está con nosotros. Que aún en la muerte no tenemos que temer. Si quieres subir el piano para ministrar y que todos chillen. Pero esa es la cosa. Yo no sé a quién le estoy hablando en todo este tiempo, haciendo algún caso raro acerca del fin del mundo. Pero yo sé que algunos aquí han estado pasando por un apocalipsis personal. Si no, neta, Dios no creo que me lo hubiera puesto en el corazón. Tengo prédicas más chidas. Pero sé que algunos, y sea que colectivamente por lo que pasó por la pandemia, o sea individualmente, pero hay algunos apocalipsis, hay algunas estrellas cayendo en tu vida. Viene un gran asteroide o pegó ese gran asteroide a tu vida y tu vida nunca va a ser igual y te da mucho miedo. Jesús te dice, estoy contigo siempre. Estoy con ustedes siempre. ¿Y sabes qué creo? ¿Sabes qué sentí de Dios decirles? Así de sencillo, yo sé que ya hablé como 2 horas y media, pero quería decirles, y quisiera ser más como que apóstol, profeta, para poder decir, así dice el Señor, y apuntar a uno de ustedes al azar y pararlos. Pero no tengo esa gracia. Si les quiero decir colectivamente que el Señor te dice, vamos a pasar por esto. Y es vamos, ¿sabes por qué? Porque no vas solo. Vamos a salir de esta. Vamos a estar bien. Yo sé que está oscuro. Yo sé que se siente solo. Te sientes solo, sola. Pero vamos a pasar por esto. Y aquellos que estamos en Jesús, el fin del mundo nunca es el fin del mundo. Es porque creemos en resurrección. Y Dios hace que nuevos mundos, nuevas eras se levanten de las cenizas pasadas. Entonces a lo mejor sientes, ya se acabó mi vida. Dale una vuelta más a la página, porque viene un nuevo capítulo. Y cada vez en este libro, esta biografía inconclusa que es tu vida, Dios sigue escribiendo. Y es un buen autor, entonces cada capítulo se pone mejor. Más tienes que confiar en la tensión y confiar en el drama y confiar por lo que estás pasando, que del otro lado de esto
Él va contigo. Y van escribiendo la historia juntos. Y todo va a estar bien. Entonces sí, lo mejor está por venir. Y estas son buenas nuevas. Amén. Amén y amén. Entonces me gustaría tomar unos 10 minutos si la banda puede cantar una canción o dos. Y en vez de crear un ambiente donde, no sé, como predicador los emociono o algo así, quiero darles chance a ustedes. Porque sé que Jesús está en el cuarto. Y está aquí ahora. Y a lo mejor tiene algo que decirte. A lo mejor hay un poco de fuerza que soplar en ti. Un poco de confianza para que levantes otra vez la cabeza, que mantengas el corazón fuerte. Porque todo va a estar bien. Y lo mejor está por venir. Amén.